Buenas, Hola, buenas tardes. buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hay algo que no me está dando suficientemente luz. Bueno, buenas tardes todos. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Me escuchan todos Sí, sí, bien? sí. Sí, se escucha bien, profe. Bueno, bárbaro. Nosotros entonces, la clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos empezado a hablar del derecho de receso? Hoy vamos a terminar receso o impugnación. Y mi idea es que trabajemos un poquito en conjunto en un práctico que es de una asamblea, que yo se los voy a dar al final para que veamos eh, la asamblea, el quórum que tenemos que tener, las mayorías, cómo se toman las decisiones, todos los errores que tiene esta asamblea al momento de convocarla. Entonces, como para reafirmar todos esos conceptos que nosotros venimos viendo, venimos desarrollando, ¿sí? Bien, entonces vamos a seguir con el tema del derecho de receso y vamos, ay no, Em, vamos a seguir con el tema del derecho de receso y vamos a seguir desde donde nosotros habíamos estado, que era desde... ¿Se acuerdan que habíamos visto quiénes podían ejercer el derecho de receso? Vimos los supuestos del derecho de receso y vimos los supuestos de aumento de capital. Y hasta ahí habíamos llegado nosotros con respecto a en qué casos se podía ejercer el derecho de receso. Entonces ahora vamos a ver quiénes son los sujetos legitimados para ejercer ese derecho de receso, es decir, de retirarse de la sociedad. Y nos vamos a encontrar que no cabe ninguna duda que van a poder ser ejercidos por los accionistas que estuvieron presentes al momento de la asamblea y que votaron en contra. Por eso siempre yo hago hincapié que es muy importante saber en una asamblea de antemano qué temas se van a tocar y de acuerdo a qué temas, resoluciones va a tomar uno. Y es preferible, si uno no está bien asesorado y no sabe, no concurrir a concurrir sin tener conocimientos y después que haya cosas que hayamos hecho en la asamblea que nos jueguen en contra. Por ejemplo, para el supuesto que dicen que pueden ser los accionistas presentes en la asamblea. Si yo compré las acciones luego de la asamblea, en realidad el accionista que compró las acciones luego de la asamblea ya se adhiere a ese estatuto, a esa reforma de la asamblea, entonces no podría ejercer el derecho de receso, ¿sí? ¿Quiénes más van a poder ejercer el derecho de receso? Van a poder ejercerlo los ausentes que acrediten la calidad de accionista al tiempo de la asamblea y en este caso van a tener 15 días de la clausura de la asamblea. Fíjense que mientras que para los presentes tenemos 5 días, para los ausentes tenemos 15 días. Es decir, que los plazos que nosotros tenemos son muy exiguos para ejercer el derecho de receso. Y con respecto a las acciones preferidas que no tienen voto, lo vamos a encontrar si cuando la decisión que se tomó, esas acciones preferidas, no tienen voto, pero en el momento que se tomó esa decisión sí tendrían voto, van a poder ejercer el derecho de receso si efectivamente votaron en contra. Y también van a poder ejercer el derecho de receso en el supuesto, en el término del artículo 217, que por alguna causa no tengan uso de su preferencia, entonces en ese caso tendrían voto. Bien, los abstenidos. Un problema que se plantea bien con el derecho de receso es si los abstenidos pueden o no ejercer el derecho de receso. El derecho de receso, la ley dice que pueden ejercerlo los que votaron en contra. Entonces, el que se abstuvo no votó en contra, entonces como se abstuvo y no votó en contra, no puede ejercer el derecho de receso. Esto fíjense que es diferente cuando veamos impugnación de decisiones asamblearias, porque cuando veamos impugnación de decisiones asamblearias vamos a ver que los abstenidos van a poder impugnar la decisión asamblearia, porque la ley en impugnación de decisiones asamblearias dice los que no votaron favorablemente. Y después tenemos una problemática que son los accionistas titulares de acciones preferidas sin derecho a voto y que no votaron en los supuestos de aumento de capital. En este caso, Nissen y Dazo
dicen que cuando el accionista suscribió acciones preferidas o compró acciones preferidas que no tenían voto, ya sabía que los supuestos de aumento de capital no iba a votar. Entonces no iba a votar, en ese caso no podría ejercer el derecho de receso. Hay otros autores como Scuti dicen que en ese caso igual tendría derecho a poder ejercer el derecho de receso. Fíjense, en estos temas tenemos muchos problemas que se pueden dar en la práctica. En realidad son problemas que se pueden dar en la práctica donde existen discusiones con respecto a si están legitimados o no, si pueden o no impugnar o desarrollar determinada alguna circunstancia. ¿Sí? ¿Cuál es el plazo? El plazo es claro, tenemos 5 días de la clausura de la asamblea para los presentes y 15 días para los ausentes. Si la asamblea pasó a un cuarto intermedio, es decir, la asamblea empezó el 5 de noviembre y pasó a un cuarto intermedio hasta el 20 de noviembre, la asamblea clausura después del cuarto intermedio, es decir, que el plazo comienza a correr con esa clausura de la asamblea después del cuarto intermedio. ¿Sí? ¿Cómo hace el accionista que quiere ejercer el derecho de receso? El accionista que quiere ejercer el derecho de receso lo que tiene que hacer es comunicar a la sociedad que quiere ejercer el derecho de receso. No puede comunicar a la sociedad que quiere ejercer el derecho de receso y ejercerlo, por ejemplo, para algunas acciones y para otras no. Si el accionista es accionista y quiere ejercer el derecho de receso, lo tiene que ejercer para todas las acciones que tenga, ¿sí? No es un derecho indivisible. Va a tener que hacer, mandar una carta documento o comunicar fehacientemente. ¿Y cómo lo va a tener que hacer? Lo va a tener que hacer en forma personal, salvo que en el mandato que haya dado a alguien le dé poder para que ejerza el derecho de receso. Si en el mandato que dio a alguien no le dio poder para ejercer el derecho de receso, no podría llegar a hacerlo. Y lo que tiene que hacer este tema de que tiene que comunicar a la sociedad dentro de los 5 o los 15 días, se dice que tiene que llegar a la sociedad la comunicación dentro de los 5 o 15 días. No es que tiene que tener una forma sacramental, pero sí tiene que tener una forma fehaciente de que quede claro que el accionista tiene que ejercer este derecho de receso o quiere ejercer este derecho de receso. Bueno, lo puede hacer entonces por mandatario si es un mandato especial. Es indivisible, por lo cual no puede ejercer el derecho por algunas acciones y por otras no. Lo va a poder ejercer, como dijimos, en forma personal y de alguna manera tiene que hacer una notificación fehaciente a la sociedad de que efectivamente quiere ejercer ese derecho de receso. El socio va a perder su calidad de socio en el momento que ejerció el derecho de receso. Y se dice que es un derecho que está sujeto a una condición resolutoria. ¿Por qué? Porque puede haber una asamblea posterior que revoca la asamblea por la cual el socio ejerció el derecho de receso. Entonces en ese caso también se va a dejar sin efecto el derecho de receso. ¿Qué puede pasar? Que la sociedad toma una decisión societaria y esa decisión societaria produzca que muchos socios ejerzan el derecho de receso. En ese caso, si como consecuencia de esa decisión societaria muchos socios ejercen el derecho de receso, ¿qué se puede hacer? Se puede convocar una asamblea posterior que deja sin efecto la asamblea que dio origen a que estos socios ejerzan el derecho de receso y por lo tanto también queda sin efecto el ejercicio del derecho de receso. Bueno, entonces va a caducar si el derecho de receso y las acciones emergentes caducan si la decisión que los originó es revocada por una asamblea celebrada dentro de los 60 días de expirado el plazo para su ejercicio por los ausentes. Readquieren sin más las condiciones de accionistas, retrotrayéndose en el momento en que ejercieron el derecho de receso. Un tema que es discutido y lo hablamos un poco en la clase pasada, que es cómo se calcula el valor del derecho de receso. Y cómo se calcula el valor del derecho de receso es lo que da lugar a que este derecho de receso no se ejerza como se piensa o se cree que tendría que ejercerse. La ley dice que se va a reembolsar a los accionistas conforme al valor resultante del último balance realizado que deba realizarse, en cumplimiento de normas legales y reglamentarias. Y después se establece que este valor tiene que ser pagado en un plazo de un año. Ahora, bien,
Este balance que realizado o que deba realizarse, fíjense que nosotros hablamos que el que ejerce el derecho de receso le vamos a dar a valores contables. Mientras que se acuerdan cuando vimos exclusión de socios, dijimos que al socio excluido le vamos a dar el valor de su parte, y como la ley habla del valor de su parte, daría lugar al que al socio excluido le demos el valor de su parte conforme valores reales. En cambio, al que ejerce el derecho de receso, la ley habla de balance realizado o que deba realizarse, es decir, que el último balance del ejercicio que hubo. ¿Por qué? Por ejemplo, el último balance que se realizó de la asamblea es de 2018, pero nosotros ahora estamos en el 2021 y en el 2021 cerró otro ejercicio. Bueno, tendríamos que realizar todos esos balances y se aplicaría sobre el último balance que hubiese correspondido realizar, ejercer el derecho de receso. Pero el problema que se plantea justamente es cómo se calcula con respecto a estos balances que deban realizarse. ¿Por qué? ¿Cuáles son las funciones de los estados contables? Las funciones de los estados contables son suministrar información útil para tomar decisiones, van a proporcionar datos necesarios para que los potenciales inversores o acreedores evalúen la capacidad de la compañía para generar utilidades, brindan información para evaluar el flujo de fondos esperado, proveen información para evaluar la gestión del directorio, y estos estados contables van a servir entonces para que los accionistas aprueben o no la gestión de los directores. Sirven de base para la determinación de la carga tributaria. Estos estados contables también sirven para que el Estado argentino diga si efectivamente las sociedades tuvieron o no ganancias, tuvieron utilidades. Constituye una fuente de información para la economía nacional. Constituyen algo similar a una rendición de cuenta de los administradores. ¿Por qué? Porque si uno de ustedes se va a vivir a España y tiene su departamento y me dicen que yo se lo alquilo, pago los impuestos y cuando vuelvo le dirán, mira, gasté tanto en impuestos, tanto cobré de alquiler, te quedó tanta plata. Bueno, la forma en que rinden cuenta los administradores del manejo del giro societario es mediante estos estados contables. Sirven para evaluar la relación entre el patrimonio y el capital social, sirven para demostrar la existencia de ganancia y por lo tanto hacer posible la distribución. Entonces fíjense que por un lado nosotros tenemos que los estados contables según la ley nos van a determinar a nosotros si los administradores administraban bien. Nos va a servir a nosotros para pagar los impuestos a la FIP. Nos va a servir a nosotros para ver si hay utilidades y distribuir a los socios esas utilidades. Y también nos van a servir para establecer el reembolso del valor de la parte social a los socios residentes. ¿Por qué? Porque nuestra ley de sociedades específicamente dice que se toman esos balances, esos estados contables. Y contienen parámetros para aprobar o impugnar las cuentas de la gestión de los administradores conforme el 234, y su confección debe ser anual. Estas serían las funciones, y las funciones que cumplen los estados contables son muchísimas. La esencia del giro societario y la realidad económica de la empresa aparece en esos estados contables. Ahora, ¿qué pasa con estos estados contables? Estos estados contables se van a llevar por normas contables. Esas normas contables nosotros nos vamos a encontrar que tenemos normas internacionales, que vamos a tener en Estados Unidos normas específicamente regidas para las sociedades que tienen domicilio en Estados Unidos y que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, y vamos a tener las normas europeas, que son las NIC o NIF, que son las normas europeas. Nuestro sistema de contabilidad sigue las normas europeas, y en la Argentina nosotros vamos a encontrar que las normas que nosotros tenemos son las normas de la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que va a determinar lo que ellos dicen las resoluciones técnicas, y supletoriamente justamente aplican las normas europeas. Las que cotizan en bolsa aplican las NIF conforme la RT 26 o la resolución técnica 26. Los demás entes aplican las NIF o opcional la RT 17. Las pymes o pequeños o medianos entes aplican las NIF para pymes, opcional la RT 41, 42 y 48. Y nos encontramos que desde el año que nosotros entramos en la convertibilidad hasta el año 2018 no se ajustaron los balances por inflación. Es decir que desde el año 2001 que entramos en la convertibilidad hasta el 2018 no se ajustaron los balances por inflación,
con lo que varió el valor de la moneda. Cuando nosotros entramos en la convertibilidad, un peso valía $1. Y cuando salimos en el 2018, no recuerdo bien, pero debe haber estado 30 pesos. Un dólar valía 30 pesos o algo así. Entonces fíjense que todo eso, la norma argentina, las resoluciones técnicas decían que no se ajustaban por inflación los balances, lo que hizo que esto se produjesen totalmente descalabros en la realidad de los estados contables. A partir de 2018 se ajustan por inflación, se ajustaron de una manera general hasta el 2018 y ahora se empiezan a ajustar todos los años por inflación, sin perjuicio que siguen sin reflejar la realidad de la empresa. Yo esto lo estudié bien cuando hice la tesis del doctorado, y el problema que nosotros tenemos es que existe un desfasaje entre lo que los estados contables son y cómo se confeccionan y lo que en realidad la norma jurídica dice que tendrían que dar esos estados contables. ¿Por qué existe un desfasaje? Valor de los bienes. Los valores de los bienes se pueden estudiar y se pueden analizar y pueden tener una postura que pues tiene que ser objetivo, individual, de verdad, de evidencia, justo. O sea, teóricamente los bienes tendrían que evaluarse de la manera más real al verdadero valor que tienen. Ahora, ¿cómo se evalúan los bienes en nuestro país? Los bienes de cambio, que son los bienes que tienen las empresas para cambiar las mercaderías, etcétera, se van a evaluar conforme las normas NIF o NIF para pymes conforme a la 317. Los bienes comerciales sin dificultad se van a evaluar al valor neto de realización, es decir, al valor que yo puedo vender las mercaderías. Otros bienes al costo de reposición, y para los productos para el consumo propio al costo corriente o al costo histórico. Es decir, que si yo fabrico suéteres, la lana que tengo, que compré para fabricar los suéteres, va a ser al valor que me costaron. Si la lana la compré cuando empezó el ejercicio o hace 2 ejercicios y me costó 10 pesos, y hoy esa misma lana para fabricar los suéteres vale 60, va a estar valuado al costo corriente o al costo histórico. Primer desfasaje. Acciones y títulos de renta, valor neto de realización, es decir, al valor que cotizan en bolsa. La moneda extranjera, el tipo de cambio vigente, tipo de cambio oficial, la moneda extranjera. Los activos biológicos al valor neto de realización. La actividad minera al precio de mercado menos los costos. Los activos inmovilizados al precio de costo menos amortización. Otro desfasaje importante para el derecho de receso. Fíjense que mientras que si yo fabrico suéteres, los suéteres los tengo valuados al valor que los voy a vender, pues son bien comerciales sin dificultad. Si yo compré un inmueble o compré la fábrica, lo tengo valuado lo que me costó menos lo que se amortiza por el deterioro que va teniendo la fábrica, lo que hace que va a estar valuado a valores muy bajos. Si yo compré un inmueble antes del 2001 en $100.000, que era mucha plata, lo tengo contabilizado en 100.000 pesos, menos las amortizaciones. ¿Por qué? Porque se contabilizó de esa manera y ahora se ajustó por inflación, y ajustando por inflación, igual el ajuste por inflación no refleja el verdadero valor de la empresa. Los bienes inmateriales, intangibles, llámese marca autogenerada, valor llave, etcétera, van a estar valuados por el valor de lo que me costaron. Yo acá siempre pongo un ejemplo que para mí es muy emblemático. Imaginemos acá nosotros que somos la sociedad que hicimos Antares. La marca Antares hoy vale mucho, pero ¿qué pasó? La generó la propia sociedad. Entonces lo tiene contabilizada por el valor de que efectivamente le costó generarla. Si yo soy socio de Antares y ejerzo el derecho de receso, me van a dar por el valor contable. Si tiene un inmueble que compró en el 2001, antes del 2001, me va a tomar por el valor patrimonial contable. Podemos tener reservas ocultas y los ajustes por inflación que se vienen haciendo, con manera obligatoria. Entonces, este desfasaje es lo que se produce cuando hay que ejercer el derecho de receso. ¿Por qué? Porque la ley dice que hay que
a darle al socio que ejerce el derecho de receso conforme el último balance realizado que deba realizarse. Sobre esto nos vamos a encontrar que hay autores de la talla de San Millán y Mata y Trejo que ya llevaron alguna ponencia a algún congreso de derecho societario donde ellos plantean que el balance que hay que tener en cuenta, los efectos de la liquidación y a los efectos del derecho de receso, tendría que tener en cuenta las patentes, las marcas y el valor llave. Y también hay otros autores, como de la talla de Zunino, que también manifiestan diciendo que es especial tener en cuenta determinar el valor real del el estado económico y financiero de la empresa al momento de practicarse la liquidación del socio que ejerce el derecho de receso. Deledia también hace referencia a que hay que tener contabilizados en los estados contables los activos intangibles, indicando que negar su valorización en los estados contables resulta en la mayoría de los casos un acto de injusticia, como digo yo en este caso del caso de Antares. Y además estos activos intangibles en este momento tienen muchísima importancia dentro del giro societario, como sería el caso de las marcas, participaciones en el mercado, liderazgos, prestigio, perspectivas, etc. Y hay autores del derecho contable como Bionde y Fuller Newton. Fuller Newton es el autor estrella del derecho contable, que también dicen que consideran que una empresa posee un valor llave positivo cuando cuenta con algunas ventajas comparativas sobre otras, en cuyo caso se espera que la rentabilidad ordinaria de esa empresa y por ende de su patrimonio esté por encima de lo que sería considerada normal. Y entonces dice, de esta forma manifiesta que los elementos que integran el valor llave, la ubicación geográfica, la clientela, en especial la aptitud de la gerencia, la eficacia, la organización, la buena reputación entre la comunidad, son especiales recursos humanos que hay que tener en cuenta al momento de evaluar el establecimiento. Nosotros nos encontramos entonces que eso nos dicen con respecto a cómo se tienen que evaluar, pero nuestra ley nos habla del último balance realizado o que deba realizarse. Si ustedes se toman el trabajo de ver un balance o un balance de una sociedad que cotiza en bolsa o un balance de una sociedad que conozcan, se van a dar cuenta que esto que yo les digo es real. Miren el patrimonio neto de la sociedad. Fíjense contablemente cuánto es el patrimonio neto. Al socio que recede le van a dar su parte conforme ese balance teniendo en cuenta ese patrimonio neto, ¿sí? Yo siempre recuerdo una vez que hice una fusión, había dos sociedades. Una que tenía un capital de 0,57, que era dueña de toda una manzana y que era la que tenía la mayor cantidad de la fábrica. Y había otra que la habían constituido para fabricar una partecita dentro de la cadena de fábrica y la habían insertado adentro y tenía como unas máquinas que fabricaban, tenía un capital de 12.000 pesos. Fíjense, la que tenía todo el valor era 0,57 pesos y la otra tenía 12.000. Cuando yo la fusioné, me encontré que no reflejaban el valor de lo que en realidad cada una tenía como verdadero valor de empresa. Y esto nos encontramos con el derecho de receso. La ley 22.903 sustituye el balance aprobado por realizarse o que deba realizarse. Va a ser el balance que debe realizarse o balances especiales en los supuestos que tengamos balances especiales. Y Dazo nos dice que no se puede tomar el balance del ejercicio en que se realiza en el derecho de receso. ¿Por qué? Porque si yo ejerzo el derecho de receso y tomamos el balance de ese ejercicio, puede ser que el socio no pueda impugnar el balance y que en realidad ya se le haya licuado la participación. Los problemas que tenemos es entonces la diferencia, como decíamos, entre el socio excluido y el que ejerce el derecho de receso, que el que ejerce el derecho de receso habría que darle el valor llave, activos intangibles, y las soluciones que tienen algunos autores hablan de fijación por árbitros, determinación judicial, confección de un balance especial con intervención del socio recedente, etc. Y hay un fallo jurisprudencial que es de la Suprema Corte de la Justicia de Mendoza del 2011,
que SAR con SAR con Hemodiálisis SRL es una sociedad de responsabilidad limitada, pero si bien es una sociedad de responsabilidad limitada, vemos que hace referencia y sería de aplicación para una sociedad anónima. En este caso, fíjense, SAR con Hemodiálisis es una sociedad que está constituida enteramente por profesionales de la salud, siendo el objeto la prestación de servicios en dicha área, y tenían un contrato social que en el artículo 6 establecía que el gerenciamiento societario iba a estar bajo la forma de administración plural conjunta en la que todos los socios detentaban el cargo de gerentes. Se hace una asamblea en octubre del 2004 donde asisten todos los socios menos el actor, y en el orden del día se dispuso a analizar el conflicto existente entre este y la sociedad en razón de determinadas conductas, y tratado en la asamblea determinan la decisión de revocar el cargo de gerente al actor. El actor va a impugnar la asamblea y dice que impugna la pide el derecho de receso, en los términos del artículo 160, 157 y 129, diciendo que era condición esencial del contrato que todos los socios fuesen gerentes. Entonces, en ese parámetro del artículo 129 pide el ejercicio del derecho de receso, porque dice que los socios que están disconformes con esta remoción están habilitados para ejercer el derecho de receso. Por supuesto, la demandada negó que el actor tuviera en este caso derecho a ejercer el derecho de receso, y esto es resuelto por la Suprema Corte de la Justicia de Mendoza con características muy importantes. Lo primero, que consagra que el actor tenía derecho a ejercer este derecho de receso porque lo habían removido de su carácter de administrador. Y la Corte manifiesta que consagra una notoria injusticia la sentencia que al momento de evaluar las acciones sociales del socio que ejerce su derecho de receso, excluye todo elemento extraño al balance del respectivo ejercicio contable, especialmente el valor llave de la empresa, siendo esto una clara violación al derecho de propiedad del socio que se retira de la sociedad. Y los elementos, dice, que constituyen el valor llave de una empresa agregan a la misma un plusvalor en su cuantificación que no puede ser nunca desconocido y mucho menos ser indiferente al evaluar la participación del accionista que ejerce el derecho de receso. Si se decide que pese al artículo 245 de la ley no contempla ni incluye el valor llave en modo alguno, tampoco prohíbe expresamente su inclusión, y que dice la Corte que pese a que el 245 expresamente no lo contempla, podría perfectamente aplicarse y darse lugar al valor llave teniendo en cuenta artículos como el 1778 bis del Código Civil. Ustedes no lo van a ver, pero cuando hablaba del socio que se retiraba en las sociedades civiles por fallecimiento o el socio saliente, decía que se le iba a dar a valores reales del activo teniendo en cuenta el valor llave si existiese. Es decir, que fíjense que en esta sentencia jurisprudencial la Suprema Corte de Mendoza habla de que al socio que se retira se le puede dar el valor llave. Y si bien se aplica y habla en una SRL, fíjense que dice conforme el 245 de la ley. Es decir, que hace referencia a la parte de las sociedades anónimas. Por eso es un precedente jurisprudencial muy importante para destacar esta problemática del derecho de receso. Como les decía, el derecho de receso no es uno de los derechos más comunes que ejercen los socios, pero frente a un aumento de capital o tiene que poner plata, conforme el 194, que va a ejercer el derecho de suscripción preferente, va a pedir que se haga con prima de emisión conforme el 202 o puede ejercer el derecho de receso. Es decir, que son los tres elementos, son los andamiajes jurídicos que el legislador de la 19.550 considera que los socios o accionistas minoritarios están protegidos frente a un aumento de capital social. ¿Sí? Entonces, el derecho de receso viene a ser uno de esos elementos importantes que nosotros tenemos que los socios pueden ejercer. Forma de pago, dijimos que va a ser dentro del año de la clausura de la asamblea, salvo el supuesto de que se retire de oferta pública o cotización,
o de continuación de la sociedad en el supuesto del artículo 94, inciso 9, en los que deba pagarse dentro de los 60 días de la clausura de la asamblea. ¿Por qué? Porque el socio que las acciones cotizan en bolsa puede venderlas cuando quiere, y si pierde la posibilidad de venderlas cuando quiere, bueno, tendrá que pagarse en un plazo más corto. ¿Puedo ejercer el derecho de receso e impugnar una asamblea? Impugnar una asamblea no vimos, pero impugnar una asamblea es plantear la nulidad de una asamblea. Dice que es incompatible. Para Alperín dice que para ejercer el derecho de receso necesita una asamblea válida, y Scuti dice que puedo impugnar y subsidiariamente receder. En la práctica, ¿qué pasa? Si yo tengo una asamblea que digo que es nula, o que quiero ejercer el derecho de receso, yo, si ejerzo el derecho de receso, estoy diciendo que la asamblea es válida. Entonces, si recedo, no puedo impugnar. Puedo decir que voy a impugnar la asamblea porque es nula, y que para el supuesto que el juez diga que es válida, entonces ejerzo el derecho de receso, como diría Scuti, como acción subsidiaria. ¿Sí? La otra acción que nosotros tenemos, o que vamos a ver, es la impugnación de decisiones asamblearias. Las impugnaciones de decisiones asamblearias, ya, si bien no hablamos en forma específica, es algo que ustedes seguro en las diferentes clases, fíjense que vinimos dando, hablamos de asamblea, hablamos de los supuestos de impugnación. Impugnar una decisión asamblearia es plantear la nulidad de esa decisión asamblearia, o plantear la nulidad de una asamblea. El artículo 251 habla de la impugnación de las asambleas y dice que toda resolución de la asamblea adoptada en violación de la ley, el estatuto o el reglamento puede ser impugnada de nulidad. Es decir que, fíjense los supuestos que yo tengo para impugnar una asamblea, para plantear la nulidad, que sea violatoria de la ley, estatuto o el reglamento, súper amplios. Al accionistas pueden plantear la nulidad de la asamblea. ¿Quiénes van a ser los que van a plantearlos? Los que no hubieran votado favorablemente. Recuerden bien que en el receso teníamos los que votaron en contra. Acá dice los que no votaron favorablemente en la asamblea, los ausentes que acrediten la calidad de accionistas al momento de la impugnación de asamblea, y los accionistas que votaron favorablemente pueden impugnarla si su voto es anulable por vicio de la voluntad. También la ley dice que pueden impugnarla los directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, autoridad del Contralor, etc. Vamos a ver esto de que pueden, si es así o si deben. Y después también el plazo que habla de 3 meses de la clausura de la asamblea. Vamos a ver si se aplica o no a todos los supuestos de nulidades asamblearias. Bien, ¿en interés de quién es esta impugnación de decisiones asamblearias? Hay dos posturas. Hay una postura que dice que es particular y mixta, en el sentido que protege el interés social y el interés particular del socio, y hay otra postura que dice que protege el interés social. Esta postura que dice que protege el interés social y particular del socio fue desarrollada en Tachi con Peters ya por el año 92, que dice que es una acción social en el sentido de que por ella se intenta la protección tanto de intereses sociales cuanto particulares del socio en tanto socio, y constituye pues una acción mixta en la que necesariamente confluyen ambas especies de intereses, por lo que se excluye de ella la acción deducida en exclusivo interés propio y particular del sujeto accionante. Y sobre esto nosotros tenemos que autores como Williams dicen efectivamente que la impugnación de las asambleas va a estar en defensa del interés propio del accionista, pero también el interés social, el interés de la defensa social. Y si bien se dice que es una acción mixta, y él ratifica que para él es una acción mixta, en el sentido que comprende los dos intereses, tampoco hay que determinar cuál de los dos intereses es más relevante, o cuál es primario o cuál es secundario, pero siempre para poder ejercer la acción de impugnación de una decisión asamblearia, tenemos que encontrarnos con que el interés social esté en juego. Y hay otra doctrina que dice que la impugnación de una asamblea, como en Arce con los lagartos, dice que es una acción que se constituye
en el sentido de impugnar la decisión asamblearia es una acción ut singuli, alegando el orden de interés, con alegaciones del orden de interés particular de los socios, serán audibles solo en tanto las decisiones atacadas comprendiesen el plano de la legalidad sustancial, estatutaria o reglamentaria. Entonces dicen que tiene que proteger solamente el interés social, no el interés de los socios. Nosotros nos vamos a encontrar que cuando se impugna una decisión asamblearia, siempre vamos a encontrarnos que no solamente en la práctica el socio que impugna la decisión o plantea la nulidad de una asamblea lo va a hacer protegiendo el interés social. Siempre va a proteger el interés social, pero va a haber un interés particular directo que es el que va a estar protegiendo. Yo personalmente creo que el planteo de las nulidades asamblearias están dentro del marco de esta naturaleza mixta, como dice Williams, que se protege el interés social y se protege el interés también particular del accionista que ejerce la impugnación o que plantea la nulidad, y por lo tanto concuerdo que es una acción mixta. ¿Sí? Fíjense que nuestra ley dice que va a plantearse la nulidad de toda resolución que sea violatoria de la ley. Más amplio que violatoria de la ley no puede existir. El estatuto o el reglamento puede ser impugnada de nulidad, y no vamos a encontrar que las irregularidades o qué podemos impugnar. Acá nosotros vamos a encontrar una asamblea. ¿Qué podríamos impugnar nosotros de una asamblea? Acá lo primero que tenemos que encontrarnos es que hay algunos autores que hablan de actos inexistentes. O sea, si nosotros consideramos esa categoría o no. Si nosotros consideramos los actos inexistentes, eso no sería en materia de plantear la nulidad o la impugnación de la asamblea, porque estaríamos ante un acto inexistente. Los que dicen que los actos inexistentes no existen, no existiría una categoría jurídica de actos inexistentes, van a estar dentro de la impugnación del acto asambleario cuando nosotros hablemos de impugnación de asamblea. Nosotros podemos impugnar el acto asambleario todo, podemos impugnar algunas decisiones asamblearias o el acta asamblearia. ¿Qué significa esto? Si yo impugno el acto asambleario todo, digo que la asamblea toda es nula. ¿Por qué puedo decir que la asamblea es toda nula? ¿Qué les parece a ustedes que yo puedo decir que la asamblea es toda nula? No dio el quórum. No tuve quórum. No En publicaron toda la edictos. asamblea no tuve quórum, es toda nula. No se publicaron los edictos. No publiqué los edictos se publicaron mal, no dije en qué lugar se hacía. Por ejemplo, publiqué edictos, pero dije que se hacía a las 10 de la mañana, del 26 de noviembre, pero no dije dónde. No publiqué los edictos. Ahí es toda la asamblea nula, ¿sí? ¿Por qué va a ser toda la asamblea nula? Porque está mal el nombre, mal la sede, mal la hora, no tengo quórum. Orden del día también no está. No tengo orden del día, decís vos. Claro, claro. Sí, de acuerdo a cómo puedo plantear o la nulidad de la decisión porque es ambiguo algún orden del día, o porque el orden del día está tan mal hecho que podríamos plantear la nulidad de toda la asamblea. ¿Se entiende? Después puedo plantear la nulidad de alguna decisión asamblearia. ¿Qué sería de alguna decisión asamblearia? Vamos a una asamblea ordinaria, ¿sí? Agarren la ley y vamos a los temas de asambleas ordinarias. Primer punto del orden del día, el balance. Yo puedo impugnar la decisión asamblearia que aprueba los estados contables. ¿Por qué? Porque digo que los estados contables no reflejan la realidad de la empresa, porque a mí me pasó en un caso que tenía facturas de combustible que eran truchas, no eran verdaderas. Entonces, impugno la decisión asamblearia que aprueba los estados contables. ¿Sí? Tengo el segundo tema que designamos designación y remoción de directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia. Bueno, acá yo pido la remoción porque digo que hay una causal de remoción
y me dicen que no hay causal de remoción y que no se trata. Entonces puedo plantear la impugnación, la nulidad de esa decisión asamblearia. ¿Sí? Van a tratar la responsabilidad de los directores y ¿qué pasa? Uno de los directores vota y yo digo que no, que hay interés contrario y vota igual. Entonces, ¿qué hago? Impugno esa decisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad votó un director que no podía votar porque era accionista y director, pero tenía un interés contrario que estaba aprobando su propia gestión. O, por ejemplo, tratan la distribución de utilidades y las dejan como resultados no asignados y no tienen las mayorías para constituir reservas facultativas, como dice el 70. No tienen esas mayorías especiales. Me la dejan como resultados no asignados. Entonces yo digo que en realidad tendrían que haberlo distribuido, que no tienen las mayorías del 70, entonces impugno la decisión asamblearia que la deja como resultados no asignados. ¿Sí? O también podría hacer una asamblea que aprueba la no distribución de las utilidades y no dice qué hace con las utilidades. Entonces, en esa asamblea yo impugno esa decisión asamblearia que trata el tema de los resultados. ¿Sí? Entonces, el acto asambleario es válido porque está bien convocado, publicado en edictos, lo hicieron en la sede, lo empezaron en orden, tengo el quórum, pero impugno ninguna decisión. Puedo aprobar los estados contables y no aprobar la gestión, impugnar la que aprueba la gestión porque alguien votó en contra de la gestión, la de la distribución de utilidades, o sea, yo tengo que resolver qué es lo que quiero hacer, ¿sí? Si se decide Y aumentar de después más de un quíntuple el capital también, si es puedo ordinaria. impugnar la decisión asamblearia que, sí, porque yo pedí que se hiciese con prima y no me la hicieron. Entonces yo impugno, había aumento de capital y cuando estuve en la asamblea dije, no, mire, háganla con prima. Y me dijeron, no, no es necesaria la prima, la jurisprudencia dice que no es necesaria. Entonces yo impugno esa decisión. ¿Se Profe, entiende? Sí, 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 sí. Elina, sí. puede ser también cuando no tratan los puntos del orden del día o les alteran el orden, si se va a tratar la remoción y primero aprueban la gestión, entonces, o algún punto que no esté establecido en el orden del día, bueno, salvo el caso de unanimidad, pero digamos como que sutilmente introduzcan otro punto, ¿puede ser o no? Si tratan un punto que no estaba en el orden del día, yo tengo que decir que no lo pueden tratar porque no está en el orden del día, lo van a tratar y hago reserva de impugnarle y le impugno. Sí. Lo que es importante, muy importante, que nosotros en la asamblea nos opongamos de todo lo que no nos gusta. Pero sí, si van a alterarlo, vos podés decir que no pueden alterar y vos a impugnar las decisiones en las cuales alteraron los puntos del orden del día. Sí, también. Es difícil que las alteren. Tiene que ser un poco muy burdo. ¿Por qué? Porque yo cuando soy el asesor al directorio hago los puntos del orden del día como quiero. Entonces yo cuando hice el punto del orden del día ya lo pensé cómo van a votar. Es raro que en la práctica alguien te altere, pero lo pueden hacer. Si lo alteraron, podés plantearlo. A ver, si yo soy el accionista minoritario, yo voy a tratar de que me den herramientas para impugnar alguna decisión asamblearia. Para ver si logro producir un vedor, un interventor, logro algo. En la práctica del conflicto, ¿yo cuándo impugno una decisión asamblearia? ¿Cuándo ejerzo el derecho a receso? Cuando soy un accionista minoritario, que los mayoritarios me tienen hostigado, no me dan una moneda, voy a las asambleas y no me llevan el apunte, hasta se sientan todos juntos y yo me siento solito acá. Es una cuestión hasta de número en la asamblea del minoritario. Porque el minoritario es minoritario porque está solo y es minoritario porque llegan a la sede social y los mayoritarios van todos los días, se sientan en la mesa, saben dónde está el café, sirven el café y el minoritario está así. Y mira, y si va solo, peor. Si va como un abogado, bueno, tal vez hace número. A veces cuando uno es minoritario trata de que vayan ir con muchos para hacer un número de gente. Porque hasta eso es como uno está avasallado por el mayoritario cuando es minoritario. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una realidad. Y después también, ¿qué voy a poner? Entonces, nos queda claro, impugnamos toda la decisión, el acto asambleario entero, impugnamos alguna decisión asamblearia porque no nos gustó esa, o impugnamos el acta de asamblea. ¿Por qué? Porque el acta de asamblea no refleja la realidad de lo que pasó. Hay 5 días que tienen los
tienen para labrar el acta de estas asambleas 5 días y en realidad tendrían que reflejar la realidad. Yo por lo general cuando voy a una asamblea como minoritario o como mayoritario voy con un escribano para que labre constancia de lo que pasa en la asamblea. Me aseguro de lo que pasa en la asamblea, que es eso. Me pasó un caso una vez que cuando llegué al momento de asamblea yo estaba con mi escribano y no me dejaron entrar al escribano mío. Y los otros tampoco tenían escribano. Dudé si entraba sin escribano o no. Y entramos igual. Dejamos constancia que el escribano no nos dejaron entrar. Fue una asamblea bastante heavy, nos insultaron bastante, menos bonito, nos dijeron de todo en esa asamblea, pero claro, no teníamos escribano para dejar constancia en actas de nada. Y lo único que yo pedí, y ahí me puse firme, es que yo no me iba si no me daban un acta volante de la asamblea. Que la pasasen al libro cuando querían, pero firmásemos todos un acta volante de lo que había pasado. ¿Por qué? Porque bueno, no quería que me cambien el acta, porque si yo no tengo un escribano, yo me voy sin firmar el acta y después cuando vamos a firmarla, aunque sea mi cliente, mi accionista, el que tiene que firmar el acta, si se la cambiaron ya tengo un problema de lo que pasó. Entonces es importante siempre ponerse uno, tratar de que el accionista de uno firme el acta y además si uno puede llevar un escribano. Es verdad que cuando uno le dice al accionista minoritario que tiene que gastar un escribano y tiene que gastar plata acá y allá, no tiene, pero por otro lado también los derechos pueden verse muy perjudicados si no concurren con un escribano. ¿Sí? Bien, entonces vamos a impugnar el acto asambleario todo por inexistencia de regularidad, falta en la competencia del órgano, irregularidades en los edictos, falta de puesta a disposición de documentación, consideraciones de la votación, falta de quórum, etcétera, de la decisión tomada con alguno de los puntos del orden del día y del acta de asamblea, de cómo se confeccionó el acta de asamblea. ¿Quiénes van a poder impugnarla? Van a poder impugnarla los accionistas que no hubieran votado favorablemente en la respectiva decisión, es decir, que los abstenidos sí. ¿Se acuerdan que con el derecho de receso, ténganlo bien claro, siempre lo preguntamos en los exámenes, derecho de receso pueden receder los que votaron en contra y los ausentes, los abstenidos no. Y con la impugnación de decisiones asamblearias, como dicen, los que no votaron favorablemente, los abstenidos podrían impugnarla. Los ausentes que acrediten su calidad de accionistas al momento de la asamblea. ¿Por qué? Porque si yo no era accionista al momento de la asamblea no lo voy a poder impugnar, lo mismo que el receso, porque cuando yo compré las acciones ya había sucedido esto. Los accionistas que votaron favorablemente pueden impugnarlas si su voto es honorable por vicio de voluntad. Lo tenían a mi hijo con un revólver y yo fui a votar a la asamblea. Error, dolo, falsa causa. Los directores, la ley dice que pueden, en realidad los directores no pueden impugnar la asamblea, sino deben, tienen la obligación de impugnar las asambleas. ¿Por qué? Porque si hay una asamblea que está viciada de nulidad, tiene la obligación de proceder a impugnar la asamblea. ¿Sí? Los síndicos también tienen la obligación de impugnar las asambleas. Los miembros del Consejo de Vigilancia son funcionarios que están viendo que hay una asamblea que está viciada de nulidad y tienen la obligación de pedir su impugnación. La autoridad de Contralor también podría impugnar la decisión de las asambleas. En la IGJ sale mucho los inspectores a impugnar las asambleas y plantean nulidades de asambleas. En provincia no se ve que el organismo de Contralor impugne asambleas. No se requiere ningún porcentaje, es decir que yo puedo tener el 2% e impugnar una decisión asamblearia. La ley de eso no me pide que sea una minoría con un determinado porcentaje. Y los accionistas con acciones preferidas sin voto, para NICEN podrían impugnar la asamblea, aunque no tengan voto. También es un tema materia de discusión. Y el accionista que tiene un interés contrario y se abstuvo porque tenía un interés contrario, NICEN también dice que podría impugnarlo porque se abstuvo, porque tiene la obligación de abstenerse, pero no puede permitir que se vote cualquier cosa. Y si lo que se votó es algo contrario a la ley, al reglamento o al estatuto, estaría facultado para impugnar la decisión asamblearia o la decisión que se tome con respecto a esa asamblea. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo se clasifican? ¿Las tenemos inexistentes o no? De acuerdo, consideremos que no, y lo que se discute es si las nulidades absolutas y las nulidades relativas se encuentran todas encuadradas dentro del plazo y dentro de las características del artículo 251 de nuestra ley. Nuestra ley dice en 251 que el plazo para plantear la nulidad de la asamblea es de 3 meses. El plazo de 3 meses es no corto, cortísimo. Entre que se hace la asamblea, te entregan el acta de asamblea, tenés plazo para impugnarla, vas corriendo, pero corriendo para impugnar en términos de los 3 meses la asamblea. Entonces se plantea si en este plazo de los 3 meses también tenemos nulidades absolutas o no, o las nulidades absolutas son imprescriptibles. Entonces, por lo tanto, la decisión que impugna una asamblea, porque estamos ante un supuesto de una nulidad absoluta en los términos del 387 del Código Civil y Comercial, no entraría dentro del 251 de nuestra ley de sociedades. Sobre esto nos vamos a encontrar que alguna doctrina nos va a decir que quedan comprendidas dentro del 251 los supuestos de nulidad absoluta para darle seguridad jurídica y certeza a las sociedades, al giro societario. Y acá nos encontramos autores de la talla de Dazo, Fargosi y William. William fue camarista y Dazo y Fargosi son dos doctrinarios muy importantes y ambos consideran que quedarían encuadradas todos los supuestos de nulidades. Y para otros autores no quedaría comprendida los supuestos de nulidades absolutas dentro del 251, que serían imprescriptibles, inconfirmables, y nos encontramos autores de la talla de Alperín, Otaegui, el maestro Otaegui con lo que ha escrito en Derecho Societario, Verón, Nissen, Zunino, Saldívar, Manóvil, que también tiene muchísima profundidad, ¿sí? Y que hay que diferenciar dentro de estos que dicen que no quedan las nulidades absolutas comprendidas, cuando está en juego el orden público y hay supuesto de nulidades absolutas, y cuando hay normas imperativas de nuestro derecho societario. Y otro tema que se discute es si el plazo que nosotros tenemos para plantear la nulidad de la asamblea o impugnar una asamblea es un plazo de prescripción o de caducidad. Esto ustedes lo deben haber visto en Civil 1, Civil 2, no sé cuándo lo ven. Pero recuerden que la prescripción puede ser suspendida. Si es un plazo de prescripción son más prolongados y yo puedo ampliar la demanda. Si el plazo es de caducidad, no se suspende, el plazo es corto, no puede ampliarse la demanda y no se suspende en feria. Es decir, que si a mí me vence el 15 de enero, yo el 15 de enero tengo que iniciar la demanda porque no se suspende en feria si es un plazo de caducidad. Y acá sí nos encontramos, fíjense que la mayoría de la doctrina dicen que nos encontramos ante un plazo de caducidad. Saldívar, Otaegui, Fargosi, William, Martorell, Verón, Vendeschi, Arecha, García Cuerva, Villegas, Muguillo, Gagliardo, Manóvil, Duprat, hablan de que es un fallo de caducidad. Y también lo dice un fallo de la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, que es nada menos que Salgado con Poleski, que dice que es un plazo de caducidad. La exposición de motivos sigue al derecho italiano y Fargosi incluye un plazo de caducidad, incluye todas las nulidades absolutas. Para Alperín, Nissen y Farina estaríamos ante un supuesto de prescripción, ¿sí? Entonces, tenemos el plazo, ¿es de caducidad o es de prescripción? ¿Entran dentro del 251 todos los supuestos de nulidades absolutas o no entran? El Salgado con Poleski se dice que es un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, dice que dentro del 251 se encuentran encuadrados una normativa amplia y entran todas las irregularidades que van desde un vicio subsanable que implique anulabilidad hasta la nulidad absoluta, cuando se afecten normas de orden público o derechos inalienables de los accionistas, y que el plazo es de caducidad, es decir, que dice que entran todos los supuestos de nulidades absolutas cuando está en juego el orden público y que el plazo es de caducidad. Es un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, viejo, pero de los últimos que hay de jurisprudencia de Suprema Corte. Pereira con Pampano lo deben haber visto, ¿se acuerdan cuando hablamos de los aumentos de capital?
que se discutía si eran cuestión judiciable o no judiciable los aumentos de capital, y en este caso de Perea con Pampagro se dice que en principio no es una cuestión que no es justiciable los aumentos de capital, y solamente en los supuestos que haya arbitrariedad extrema o irracionalidad dañosa van a ser materia de impugnación societaria, y que se entiende que son cuestiones de política empresaria o comercial que está decidida exclusivamente por la propia sociedad comercial, y si no se dan esos supuestos de arbitrariedad extrema o irracionalidad dañosa, no se va a hacer lugar a la nulidad de las asambleas societarias. Fallo de la Sala D del año 89. Abre con Cacique Camping es un fallo que dictó el doctor Alberti. Doctor Alberti yo lo conocí, lo he visto en varias jornadas, en varios congresos. Recuerdo cuando debatimos este fallo de Abre con Cacique Camping, así allá por el año 96, acá en el Hotel Costa Galana. Alberti, que era una persona muy formal, con moñito, muy prolijo, manifestó que a él le tocó resolver una cuestión de derecho de familia dentro del seno societario, y resolvió en Albert con Cacique Camping también sobre un aumento de capital, donde había una sociedad que fabricaba bolsas de dormir, etcétera, y tenía un capital social de 25.000 australes que lo elevó a 100.000, y en el interín que se integró ese capital social se distribuyeron el concepto de utilidades 100.000 australes. Pero este aumento de capital hizo que la sociedad, que estaba integrada por dos socios originalmente que eran hermanos, y uno de ellos tenía 4 hijos, 2 de un primer matrimonio, 2 de un segundo, los 2 del primer matrimonio estaban trabajando en la empresa y los del segundo no, y que surge de la causa que era uno clérigo y la otra era una chica que tenía una pequeña incapacidad, y no suscriben el aumento de capital estos 2 del segundo matrimonio, y los otros hermanos ejercen el derecho de acrecer, le licúan la parte y pasan de tener el 12,5 algo así del 4 cada uno. Y acá Alberti dice que se considera que está bien, la acción está entablada en el límite temporal y está tempestivamente impugnada dentro de 2 años del que el error, dolo o falsa causa hayan sido conocidos, por aplicación del 40-30, y dice que entran dentro del 40-30 todos los supuestos donde está en juego el orden público. En Achinelli también habla de Achinelli con Agropecuaria Los Remolinos, también habla de que tiene una convicción necesaria como para concluir que corresponde la aplicación del plazo también del 40-30 del Código Civil para la impugnación de decisiones asamblearias. Fíjense que nos encontramos con fallos que dicen que en el 251 están las nulidades absolutas y es un plazo de caducidad, como tenemos el tema de Salgado con Polecci. Nos encontramos con Average, que dice que se aplica el plazo de 2 años de que error, dolo o falsa causa fueron conocidos y donde está en juego el orden público. Nos vamos a encontrar fallos como Bloch Susana con Frigorífico Bloch del 2005, donde dice que él habla justamente qué decisiones quedan encuadradas o no, y este también es un aumento de capital donde tenía el 50% Susana Bloch y el otro 50% el hermano, había denuncias penales, se hace un aumento de capital y a Susana Bloch lo dejan con un porcentaje mínimo, el 1%, y dice que el solo hecho que se hayan cumplido los recaudos legales por sí solo no hace lugar a la desestimación de la acción de nulidad respecto a decisiones adoptadas, por cuanto una asamblea válidamente convocada puede igualmente adoptar resoluciones viciadas en otros motivos violatorias de la ley, y que la nulidad absoluta no es susceptible de confirmación. Es decir, que acá me dice que las nulidades absolutas son imprescriptibles y no entrarían dentro del plazo del 251, y por otro lado dice que más allá de las discrepancias que pueden existir en torno a si las causales de nulidad pueden en materia societaria considerarse de carácter absoluto, lo cierto es que el vicio en el objeto de la resolución o decisión impugnada, por ser ilícito o imposible, produce la nulidad inconfirmable e imprescriptible del acto. Es decir, que acá, ¿se acuerdan que cuando había un prima de emisión, seguramente había un blog, Susana con Frigorífico Blog, que dice que la prima de emisión es obligatoria teniendo en cuenta la diferencia entre el capital y el patrimonio neto? Y también nos dice
que los supuestos de nulidades absolutas son imprescriptibles. ¿Sí? Bona Gaspare Concilsa nos dice que hay que diferenciar las normas imperativas del orden público, y el Lauren con Poneman es un fallo que también yo se lo traigo, que es con voto del doctor Buti. Para mí es muy interesante porque en este caso Buti dice que es necesaria la prima de emisión porque cuando se hace sin prima de emisión se produce un trasvasamiento del patrimonio de los accionistas viejos con respecto a los nuevos, y se produce un enriquecimiento gratuito a favor de los accionistas nuevos. Entonces, cuando hay diferencia entre el patrimonio neto y el capital social a valores contables, corresponde la prima de emisión, pero termina diciendo que en este supuesto el accionista estuvo presente en la asamblea y no pidió con prima de emisión, no dijo nada. Entonces, ¿qué dice? Como no dijo y no lo pidió, el momento era el momento de la asamblea, no hace lugar a la demanda. Fíjense entonces lo que yo les digo, lo importante de ir bien asesorado a la asamblea. Si este accionista no hubiese ido a la asamblea, tiene 3 meses para impugnar diciendo que era obligatorio hacerlo con prima. Y Buti le hubiese dicho que tenía razón. Ahora, como fue a la asamblea dijo que se oponía al aumento, pero no pidió que fuese con prima de emisión, no le hizo lugar. ¿Por qué? Porque en la asamblea lo tendría que haber pedido. Y eso, yo hago mucho hincapié como en los conflictos societarios se van cerrando puertas. La puerta que se cierra no se abre. Esto es como un laberinto, o cuando juegan al ajedrez, que bueno, ya la pieza que movió de atrás no pueden volver. Esto es lo mismo en los conflictos societarios, ¿sí? La otra problemática que se plantea, si son motivo de suspensión o no las asambleas. O sea, yo planteo la impugnación de decisión asamblearia y como medida cautelar puedo pedir que el juez suspenda la decisión que es materia de impugnación. Esto también es debatido en doctrina si se puede plantear o no, y donde más se debate con respecto a si son motivo de suspensión o no son las decisiones asamblearias que aprueban los estados contables. Yo impugno la decisión asamblearia que aprueba estados contables y pido la suspensión. Si hay la suspensión, pido una medida cautelar por el cual le pido al juez que hay motivos graves para que suspenda la decisión que aprueba los estados contables hasta que haya sentencia definitiva en los autos principales donde yo planteé la impugnación de esa decisión que aprueba estados contables. Al juez le tengo que decir que impugnar la decisión asamblearia que aprueba los estados contables, lo tengo que pedir al accionista, tiene que existir motivos graves, tengo que tener verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, que no ejerza perjuicios para terceros, dar una contracautela y tengo que tener un criterio restrictivo. ¿Qué dice la jurisprudencia? Acá nos vamos a encontrar que la jurisprudencia tiene 2 criterios. Hay alguna jurisprudencia que dice que no son motivos de suspensión las decisiones asamblearias que aprueban estados contables, porque la virtualidad de los estados contables se agota en la resolución misma y que no hay ningún mandato que ejecutar o suspender que pudiera ser consecuencia de ella. El balance no es otra cosa que la descripción estática de la situación patrimonial de la sociedad en un momento determinado, siendo su objeto el de suministrar información contable a los interesados de un determinado periodo y exponiendo la situación financiera. Y para otros dice que son motivo de suspensión porque la asamblea que aprueba los estados contables resulta susceptible de impugnación dada la especial importancia de los mismos, que hacen conocer el estado de situación patrimonial, aseguran la integridad del capital social, amortizaciones, formación de reserva, dan a conocer negocios sociales, consecuencias, la distribución de utilidades, la distribución de pérdidas, etc. Personalmente yo creo que las decisiones asamblearias que impugnan estados contables son materia de suspensión. Pero ojo acá cuando yo lo pido. A mí me pasó uno que la contraparte me pidió la suspensión de la decisión asamblearia que aprobaba estados contables y la suspensión de la decisión asamblearia que había resuelto la distribución de utilidades. Ambas el juez se la dio. Y después me dice, no, pero yo no tengo plata para vivir. No tengo estados contables, están suspendidos, no puedo distribuir utilidades. Está suspendida la decisión que distribuye utilidades, no te puedo dar plata. Y por otro lado, si yo suspendo la decisión que aprueba estados contables, ¿qué me va a pasar? Me voy a quedar
hasta que termine el juicio, 6 años que no puedo hacer estados contables en la sociedad. Entonces, es un tema que para mí son materia de suspensión, pero hay que buscar una solución para que la sociedad pueda seguir funcionando y trabajando hasta que tengamos una sentencia definitiva en la impugnación de la decisión asamblearia que aprueba los estados contables. ¿Sí? Acá nos vamos a encontrar en esta que la admitió Jorge Ramón Ricardo y otros, hay una sentencia que aprueba la medida cautelar de suspender la decisión que adopta en una asamblea impugnada de nulidad en cuanto se decidió el destino de los resultados y la distribución de dividendos, que dice que es procedente. Y también tenemos Olur Verónica Lena con Aceros MB Sociedad Anónima, que es del año 2017, que dice que procede la suspensión cautelar de una resolución asamblearia que resolvió ampliar la reserva facultativa. Fíjense entonces cómo se suspenden esas decisiones, y para suspender las decisiones no tienen que haber estado ejecuturadas. Si están ejecuturadas, se dice que hay que ver cómo se pueden llegar a suspender si se ejecuturaron en alguna parte. ¿Sí? El artículo 253 a mí lo que me dice es que esta impugnación de decisión asamblearia yo tengo que esperar que pasen los 3 meses. Los directores tienen la obligación de comunicar si hubo otras decisiones, otras demandas de impugnación de decisión asamblearia, y tienen que pedirse con necesidad que vayan todos a un mismo juzgado para que tengan todos una misma sentencia. ¿Sí? Y van a ser responsables de esa decisión que se impugnó. Los accionistas que votaron favorablemente las resoluciones que se decretaron nulas responden ilimitada y solidariamente por los perjuicios que van a tener, sin perjuicio de la responsabilidad que van a tener los directores, síndicos e integrantes del Consejo de Vigilancia. ¿Sí? Yo puedo tener una asamblea posterior que va a revocar un acuerdo impugnado, y esta resolución va a dejar sin efecto entonces la asamblea que impugna, que se impugnó. Y lo que es muy común en la práctica, hacer asambleas confirmatorias o ratificatorias de una asamblea. Yo hice una asamblea que la convoqué mal, me la impugnaron, entonces que hago una confirmatoria. Yo puedo hacer una confirmatoria, pero no puedo confirmar la del 17 de noviembre. Tengo que confirmar la del 17 de noviembre y volver a tratar punto por punto los órdenes del día. Para que sea válida, tengo que volver a debatir los puntos orden del día de cada uno de la asamblea que convoqué mal. ¿Sí? Bien. Y otro tema que tenemos es con la mediación obligatoria. Primero en Capital Federal y luego en provincias se estableció la mediación obligatoria antes de iniciar una demanda. La impugnación de decisiones asamblearias son materia de mediación obligatoria. Entonces yo no podría iniciar la demanda hasta que no haya mediación obligatoria. En Capital al principio la ley no decía si la impugnación de decisiones asamblearias, la inicio de la mediación, suspendía el plazo del artículo 251. Esto hizo que hubiese un plenario en la Capital Federal que establecía que las mediaciones no corresponde otorgar la iniciación del trámite de mediación previo a efectos suspensivos sobre el plazo para reducir la acción de impugnación asamblearia prevista en el 251, y luego se reforma con la ley 26.589 del 2010, que dice que incluye dentro de los procesos que suspenden la mediación la caducidad de la prescripción. En Provincia de Buenos Aires nosotros tenemos la mediación obligatoria, pero no nos dicen si suspende o no el plazo. Por lo cual, al no decirnos si suspende o no el plazo, en realidad nosotros nos quedamos en que no sabemos. En la práctica, yo si tengo una asamblea que se me puede vencer el plazo de los 3 meses, voy a iniciarla. Trato de iniciarla que no haya mediación a mediación, y después que vaya a mediación, justamente para lograr que por las dudas no se me venza el plazo. ¿Sí? Nos quedan un ratito, no nos queda tanto, pero nos queda un ratito. Yo sobre este sería el trabajo práctico que tenemos para trabajar. Me gustaría, no creo que tenemos un ratito para que lo vean ustedes en grupo, y sobre esa base vayan mirando. Fíjense que es una hipótesis de un caso que tiene todo mal hecho, muchísimas cosas, para que discutan y vean todo lo que está mal, y sobre eso saquemos las conclusiones de
por qué está mal hecho y cómo y qué es lo que pasa. Así que lo que yo no sé, si yo dejo de compartir la pantalla, pierden perderían el caso, ¿no? Y Me profe, no les parece que sí. aparecería. Sí, yo lo Sí, yo lo capturé. que voy a dejar de... Bien, fíjense, una se le pueden sacar una foto y si no, dejo de compartir un poquito para ver si le armo unos grupos a ustedes y vuelvo a ponérselo. Yo Pero si pueden sacarle una foto. lo capturé, lo puedo mandar al grupo como imagen. Ah, bueno, si quieren, o si no, yo trato lo dejo de compartir un segundo, formo los grupos y... eh, acá. Voy a grupos. Ahí está. Perfecto. Yo lo inicio y ahora se lo comparto de vuelta. A ver.
Buenas. Así que tengo que compartírselo, ¿no? Creo que la mayoría lo tenemos. Yo lo tengo en el creo. celular. Sí, si no se lo comparto, como quieren. Sí, sí, sí. Yo para Como verlos quiera. bien, pues si no, No, si no, déjelo así. puedo Si ver nadie todo. tiene problema, déjelo así. Por ahí nos vemos mejor y está bueno para charlar. Y siempre mejor. Bueno, a ver, ¿qué encontraron? Que es un desastre. Profe, ya arranca mal. Todo mal. Sí, está medio... Bueno, justamente Nos la faltó un poco idea de es tiempo, que pero esté todo, varias irregularidades se vieron. la idea es que esté todo mal para que terminen de comprender la teoría, ¿no? Pero bueno, es la idea. A ver qué tienen. No sé qué quiere arrancar alguno de un tema. ¿Quién quiere hablar? Vimos que arranca mal ya con el domicilio, digamos, donde la convoca. O sea, fuimos analizando desde el principio Sí. y bueno, en cuanto A al ver, domicilio, díganme. Elina, te quedaste callada. sí, pensé que iba a hablar. No, que arrancábamos con el tema del domicilio, que ya estaba mal, porque se tienen que reunir en la sede o el lugar de la jurisdicción. Y lo hacen en el sur. Después, la convocatoria, porque lo hacen por el Diario del Atlántico, que que primero no es una sociedad del 299, que incluye al diario de mayor circulación del país, y que no lo hacen por boletín oficial. ¿Puede ser? Ujú. Sí, esas dos están bien. Y después el tema de los días. Juan estuvo más afilado con el tema de la asamblea. Claro. Yo lo que puedo el tema de los días. más allá del tema de los días, para mí el tema de la asamblea convocados, trata tema de asamblea extraordinaria en asamblea ordinaria, convoca a tratar todo junto, como trata transformación de SRL, el aumento de capital, que si estamos hablando de un capital de 100.000, a querer aumentarlo a 1 millón, estamos hablando de más del 10%. Aumenta, claro, aumenta el Decía la cláusula del aumento por un quíntuplo que se establece contractualmente, acá tampoco lo dice. Así que para mí el problema versa en que cada uno de los temas, la remoción de síndico, el tratamiento de las... Bueno, las cuestiones que requieran modificación del estatuto, que son las que tratan por extraordinaria, ya están convocadas a la sesión ordinaria. Para mí lo que tendría que hacer, que sería correctamente, es en los orden del día establecer en la ordinaria los temas que corresponden al tratamiento de la asamblea ordinaria y después, que tiene que ver con la transformación, aumento de capital y demás, tratarla por la asamblea extraordinaria. Eso es lo que yo planteo. Porque ya la naturaleza misma del aumento de capital es por extraordinaria y aparte en este caso no se respeta el un título, sino que sería 10 veces más el valor del aumento de capital. Del capital social. Y con respecto a la cantidad de días que ella dijo que estaba mal en el Atlántico, había que hacer el boletín oficial. Porque, ¿Y el boletín oficial cuántos días hubiesen sido? Porque 5 días. no agarré el calendario, claro, 5 días. Y el mínimo es 30 máximo. Eso es lo que 5 establece días, el sí, sí. 5 días. La publicación durante 5 días y la hicieron creo que durante 3, puede ser. 3 días en el Diario Atlántico, sí. Y además la fecha, porque con... del 5 de octubre al 12 de octubre. A ver la fecha, sí, también está mal, a ver. 5 de octubre al 12 de diciembre se pasan de los días para la convocatoria porque eran entre, no recuerdo, pero bien entre 10 y 20, estoy buscando el artículo. Entre 10 y 30, o sea, un mínimo de 10 y un máximo de 30. Claro, un mínimo. Se pasan. Es un máximo de 30, pero 10 con antelación para la celebración de la asamblea. Claro, 10 y 30. Acá hay otro tema que ustedes todavía no vieron, que dice que cuenta con un directorio compuesto por 5 integrantes. Si una mañana uno de los directores, Juana Coloqueiro, se le ocurre convocó sola, sin acta de directorio, se me olvida todo, eso también está mal. ¿No lo vieron? No, ese supuesto también está mal. Está mal. Bien, bueno, claro, hasta acá llegamos, hasta esta parte que vimos que dijo Juan que era asamblea ordinaria, hasta ahí. ¿Tenemos algo más que hayan encontrado que está mal? Sí, el quórum, no tiene quórum, o sea, en la ordinaria está la convocatoria de la mayoría de acciones con derecho a voto en primera convocatoria. Ellos hicieron primera convocatoria y tenían el 45%, si no me equivoco, o uno de los que no se presentaba daban el 20%, igual toman igual la... Sí, pero no llegás. Sin quórum, y no llaman a segunda convocatoria cuando no les da el quórum, ahí sí, en segunda convocatoria podrá ser cualquier número de los accionistas presentes, que se podría tratar. Hay otro error más.
El 7 de diciembre convoca, o sea, el 6, 5 socios. Antes, hay otro error. Convocan a Asamblea Ordinaria de Sociedad Helados Geoffrey para el 12 de diciembre. ¿Cómo, María? Perdón, escucho. Convocan a Asamblea Ordinaria de Sociedad Helados Geoffrey para el 12 de diciembre. El 12 de diciembre del 20, estamos cuando se tomó. No están usando denominación, profe. El plazo me parece, ¿no? Guillermo, no están usando denominación, le faltó el SA. Ya por eso yo puedo plantear la impugnación de la asamblea. Si a mí me convocan helados que claro, no tiene denominación, está bien. No tiene denominación, ya es un tema. Fíjense que cada uno de estos temas que ustedes vieron, yo puedo plantear la nulidad porque convocaron al Atlántico en el boletín oficial, porque lo hicieron, hubiese hecho todo perfecto, pero por 3 días también puedo plantear la nulidad de todo el acto asambleario. Pusieron helado que Ofri, le faltó SA, también puedo plantear la nulidad de todo el acto asambleario. Lo hicieron en San Martín de los Andes, planteo toda la nulidad. El tema de asamblea ordinaria y extraordinaria, todo lo que es de extraordinaria, puedo plantear la nulidad de todas esas decisiones porque está mal, porque decía ordinaria. Es alevoso la cantidad de errores que tiene, entonces ya se podría plantear unidad. Es alevoso, pero bueno, en realidad está hecha de gusto, chicos. Claro. Nos sirve para repasar todo. Pero perdón, pero esto podría darse la práctica tranquilamente si no hay un asesoramiento. Yo creo que si hay una sociedad sin un buen asesoramiento, yo creo que podría incurrir por ahí en todos estos errores y se podría dar el caso, más allá de que esto es adrede, no sé, capaz. Sí, profe, puede ser que esto es como dice usted, todo esto se va a ver bien en el caso de conflicto societario, ¿no? Porque yo trabajé 9 años en una SA y nunca vi todo esto de las convocatorias. No, si no hay conflicto societario no ves nada, te hacen nada, trabajás en la SA, agarrás el libro, firmen la asamblea y todo el mundo firma. Claro, eran familias, así que ahora se fueron. Eran familias, firma la asamblea. Uy, el libro, firmá, ¿cuánto tengo que firmar? Todo esto, cambiá de virome, para que no sea toda la misma. Esa es la práctica, pero cuando hay un conflicto pasan todas estas cosas. Claro, bueno, a ver, ¿qué otra cosa más dijimos? No, por ejemplo, toman la decisión. Que representan el 45% y el 7% después. Bueno, entonces, ¿qué nos va a pasar? Hay otra cosa que está mal también acá. El tema del plazo dice se podrá plantear una vez terminado, se puede plantear la nulidad, atento a que transcurrió un plazo mayor a 3 meses, ese plazo de caducidad. Antes de eso tenemos la comunicación. La comunicación, ¿o no? A ver, no sé qué. 3 días antes tendría que ser la asamblea, es el 12, y el que comunicó el 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Teóricamente, si son hábiles, le hubiesen ido, si no, no, habría que ver. El 8 fue feriado seguro. Sí. Si son hábiles los otros, podría haber sido, si no, no. Y hay otra más que está mal. A ver, yo les digo. Ninguno más comunica. El día 12 de diciembre se encuentran 4 de los socios comunicados su asistencia en medio de un paisaje paradisíaco en la ciudad de San Martín de los Andes. En tanto, 2 de ellos, que en conjunto suman el 20%, lo hacen representados por la directora Juana Coloquiero. No pueden estar representados por la directora. O sea, pueden tener un mandatorio, pero no que sea director, ¿no? Eso es una prohibición. Porque es personalista el rol que ocupa. Sí, es eso. Es indelegable. Creo que hay un artículo de indelegalidad. No, porque es indelegable ser director, pero en realidad ella lo que está haciendo es representando a una accionista y la ley no te permite que los directores vayan como apoderados de los accionistas. Eso también. Eso también. Es ir como apoderada, ¿sí? Es que en realidad también eso versa una cuestión de que afecta la posición del director, el tener intereses por parte de los accionistas. Está bien. Esa naturaleza que tiene. No, porque el 239 dice que los directores no pueden representar a los accionistas en la asamblea. Por eso, pero la naturaleza de que no pueden representarlos
es que va en contra, digamos, de la función que cumple. ¿Se entiende un poco así? Sí, tendría que, porque en realidad ellos cumplen una función de directorio y no podrían ser, es como que son parte de acción por un lado y de directorio por el otro. Claro, porque representarían por ahí el Podrían- interés de una de las partes cuando en realidad su función es de órgano de Exacto. administración. Exacto, eso quería hacer referencia. Exacto, bien. Entonces tenemos más los temas y a su vez ahora esto de los 5 meses que me iba a decir, ¿a qué ibas a decir? No me acuerdo quién estaba hablando. ¿Qué pasa con el plazo para impugnarla? 3 meses, y acá 3 se meses es el plazo del... aplazan a 5. El tema que yo planteo, que yo recién lo charlaba con los chicos, que para mí aún en ese caso también se podría plantear por el planteo de la jurisprudencia. Pero bueno, no, quisiera consultarlo. ¿Se Porque no estoy... podría plantear cómo? Que para mí también se podría plantear la posibilidad de impugnación por más de que se vencieron los 3 meses de caducidad. Para mí yo opino también, y por lo menos recuerdo, no sé si un fallo que había que planteaba que se podía. Eso es lo que El plazo de la ley, casi 3 seguro que sí. meses. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que hay autores que dicen que es de caducidad y que hay autores que dicen que es de prescripción? Y hay autores Exacto. que dicen que están todas las nulidades, incluidas las nulidades absolutas, y otros dicen que en las nulidades absolutas no. En realidad nosotros, ¿qué nos tendríamos que enfocar? Para poder plantear esto, ¿en qué doctrina me enrolaría yo? Y yo me enrolaría en la doctrina de que no habla de la prescripción, sino de que habla de que las nulidades absolutas siguen su curso normal y que ya la prescripción normal de 5 años del código. Yo me enrolaría en eso, eso, que hay orden público comprometido, entonces el plazo sería de 2 años, ¿no? Sí, y aparte de que son 2 años para ley, el es fallo orden de público. Alberti, pero hay otra, la mayoría de la doctrina dice que es imprescriptible. Lo dice el blog Susana con frigorífico blog, lo dice muchas doctrinas. ¿Se acuerdan que dijimos que la mayoría de doctrinas decía que son imprescriptibles, inconfirmables? Entonces, en realidad yo me enrolaría eso. No quiere decir que yo le decía a mi cliente, usted va a ganar va a ganarlo, pero en realidad el pobre hombre, ¿cómo hace para enterarse si le publican en el Atlántico, la hacen en San Martín de los Andes? En realidad, diríamos que podemos decir hasta que es una asamblea en la categoría de inexistente, si es, porque tiene tantos errores. Pero bueno. Es que si este fuera el hecho fáctico, toda esta presentación, yo creo que por donde la agarres la ganás. O sea, ya. Sí, prácticamente nula de nulidad absoluta, por tanta... Sí, pero ¿quién nos saca la ida a San Martín de los Andes? Y con esa hermosa vista, como dice. Claro, totalmente. Sí. Sí, es verdad, eso está bien. Mira, eso de que yo creo que lo ganen durante años de años, las impugnaciones de decisiones asamblearias, la gente impugnaba asambleas que eran arbitrarias, ilegales, para el cual la parte de accionista y decían, conforme periodo para pago, no dándose los supuestos de arbitrariedad extrema o irregularidad dañosa, no al lugar. Y para eso el abogado se mataba y había 10 cuerpos que subían. Entonces, en realidad, es verdad, pero nos puede agarrar una cámara que diga que no, que la seguridad jurídica y que la asamblea está hecha, está pasados los 3 meses y nos tendríamos que haber enterado antes, no sé, cada 2 meses tengo que ir a mirar los libros a ver qué hizo la gente. Pero Y bueno, para eso están los recursos, ¿no? yo pienso que tendría que, a ver, alguien que tenga sentido común tendría que hacerle lugar a una impugnación de esta asamblea. Pero si en el interín, digamos, por decir algo, hacen esta asamblea que es un desastre y transfieren las acciones a un tercero de buena fe, y yo voy a impugnar y se me presenta un director que dice, mire, yo represento a un tercero de buena fe, compró las acciones en base a esta asamblea. Por ejemplo, eso también, o por ejemplo el pago de la remuneración, de aumento de la remuneración de los síndicos, no me acuerdo de quién hablaba, de los directores, y que ya les pagaron. Dámosle el supuesto donde ya cobraron, que vamos a ir a pedir el reintegro de los saldos de vengado. Por eso pero ahí tendríamos que ver a qué se considera tercero portador de buena fe, ¿no? Sí, efectivamente el tercero podemos decir que es de buena fe porque tenés la obligación de pedir los libros y cuando ves semejante mamarracho te das a dar cuenta que está mal hecha. Eso diría yo. Claro. Sí, la buena fe ahí se... Bueno, pero siempre si yo fuera a la otra parte, la ignorancia de la parte que está contratando, si no viene un principio de buena fe, también podría alegarse. Por eso les digo que... Sí. Es discutible. Profe, también en el caso de un supuesto...
Perdón, pero también en el caso, me quedé con el caso. También hay un supuesto de transformación que implicaría un supuesto especial que requiere otra mayoría, ¿no? Para aprobar, estaba viendo. Sí. Requiere Por el mayoría de votos que no la 244, tenemos. claro, Sí, pero igual ya ni supuesto de llegás a eso, Eli. transformación. Eli, pero No, ya ni sí, te llegás a eso, entiendo, porque ya Juan, no lo pero podés ni yo lo... tratar en esa asamblea. O sea, Claro, sí, el igual estatuto yo no lo lo quiero... podés ni tratar en esa Sí, asamblea. Ya ni sí, llegás a eso. entiendo, Juan, No, yo no lo quiero llegás, pero está analizar bien lo que punto por dice punto. Elina, es que la idea es encontrar todos los errores que hay, Sí, sí, porque en eso realidad, también. si yo con el primero me quedo, no, yo tengo que además, primero, porque en realidad la idea es que ustedes miren todos los errores para que aprendan, y también cuando vos impugnás una asamblea tenés que decir, no decís al juez, mire, porque está mal convocada ya es suficiente, no solamente está mal convocada, sino que no representó un director, sino que encima transformaron sin quórum, y encima, cuanto más cosas le tirás, es más fácil que te diga que sí. Así que está Claro. Sí, bien. yo además Yo porque me también sirve está. para estudiar y repasar todo, porque este caso te No, hace no, obvio, repasar obvio, todo. obvio, Entonces obvio, obvio. prefiero no caer en la No, obviedad y no. ver punto por punto. No, no, es que justamente la idea, la verdad la idea de este caso, chicos, es que se den cuenta que les sirva para repasar todo lo mal que no tienen que hacer, todo lo que no hay que hacer. Pero bueno, esa es la idea básica que sirva este caso. ¿Mm? Bueno, Profesor, una Bueno, pregunta. díganlo. Disculpe. En este caso también, ¿se podría plantear la arbitrariedad y la irracionalidad del aumento de capital también? Sí, vos podés plantear que fue solo para licuar tu participación y que se hizo sin prima. Para el supuesto que se haya hecho sin prima, lo podés plantear. También. En realidad vos vas a plantear la impugnación de decisión de asamblea por esto, y para el supuesto que digan que está bien convocada y que está bien esto y que está bien esto, también esto, ¿entendés? Veo como uno plantea acciones subsidiarias, porque ese yo lo plantearía para el supuesto que me digan que está bien convocada. Yo plantearía la nulidad de asamblea toda y para el supuesto que me digan que está bien convocada, plantearía la nulidad de alguno de esos temas. ¿Mm? está bien, Pero sí, también puedes plantearlo, sí. está bueno. Perfectamente porque no está hecho con prima. Y había otra cosa más que yo encontré acá, ¿eh? Eh, pero eso sí, todo se toma por unanimidad de los presentes, nos falta gente también, tal cual. Profe, tampoco dice que firmaron el acta. Teóricamente tendrían que haber fijado 2 accionistas para firmar el acta. Arriba los eligieron, pero que hayan firmado no sabemos. Mm. Ya no es ni Bueno, intencional la búsqueda de errores y aparecen igual. no, es que hay, y seguramente hay alguno más que se nos está pasando ahora que lo hicimos rápido al práctico. Si lo hubiésemos pensado un poco más va a salir otro, porque en realidad está hecho pensando en muchos errores. ¿Mm? Lo que es remoción de síndicos, ¿no? ¿O no? El Remoción de 244. síndico lo tendría que haber hecho No, haber hecho o sin causa o con causa los podrían remover, pero lo que hacen es Pero no se cumplen los requisitos, si no expresaron causa, no se cumplen los requisitos para la remoción sin causa. Eso también se presenta. la remuneración no sabemos cómo sí, le fijan la remuneración Le fijan la remuneración al Consejo de Vigilancia. Muy bien, eso podría ser. Bueno, nada, sigan pensando para la clase que viene qué otra cosa encuentran si se nos pasa alguno. ¿Mm? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo sé que ahora juega Argentina, pero es muy chiquitita. No, decime, no es ningún problema. Bueno, No, yo en el fallo que... terminaba porque 8:15 tienen otra clase, pero no porque juega Argentina, así que no. Después... No, sí, ya sé, pero bueno, por las dudas. Yo creo que es más gravoso que no ver a Argentina, profe, perdón, Decime, Karen. Sí, en el fallo que analizamos la clase anterior de Cerámica Milano, la verdad es que no entiendo la finalidad porque los hacen renunciar a los directores elegidos por voto acumulativo,
pero después los vuelven a elegir por el sistema ordinario. O sea, no entiendo para qué los hacen renunciar si después los vuelven a elegir. Porque haciéndolos renunciar, en realidad lo que hacen es volver a achicar el número de directores, entonces dejan directores que estaban elegidos por el voto acumulativo fuera. ¿Entendés? Es una maniobra para dejar directores de la minoría que estaban elegidos por voto acumulativo fuera. Entonces, por eso se dice que no es válido, porque en realidad sería una maniobra para dejarlos del acumulativo. ¿Se acuerdan que eso, creo que se los dije, que es importante cuando uno vota por el sistema acumulativo dejar constancia que está votando por el sistema acumulativo quienes entraron? Porque si no dejo constancia me los van a remover por el sistema ordinario. Bien, gracias. ¿Sí? No, por favor. Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene. Piensen Bueno. qué otra duda tenemos y vemos qué otra cosa inventamos para pensar el martes que viene. Nos estamos Muchas viendo. gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas Buena gracias, semana, profesora. nos vemos. Saludos. Adiós.